Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que es sobre todo nombre, en esta noche te doy gracias con todo mi corazón por este privilegio que me das de poder reunirme juntamente con mis hermanos en este lugar para glorificar y exaltar tu precioso nombre, mi Cristo. Yo me declaro incompetente, Señor, me declaro, Dios mío, siervo inútil, como dice tu palabra. Te hemos alabado, te hemos adorado, pero ahora queremos escuchar ese poderoso mensaje porque es tu palabra de Dios, es tu palabra, mi Dios amado. Y yo creo, Dios Todopoderoso, que algo especial vas a hacer en esta hora. Quita todo aquello que no sirva, que no sea de bendición. Obra, Dios mío, a través de tu palabra. Ven y ministra nuestros corazones, Señor, en esta hora. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado y toda la alabanza solamente sea para ti, mi Padre precioso. Pongo mi vida en tus manos. Yo me declaro incompetente y toda la gloria, la honra y la alabanza solamente sean para ti, Padre celestial. En el poderoso y maravilloso nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, y juntos decimos amén. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Le voy a invitar, hermano, en esta noche para que abra sus sagradas escrituras en el Evangelio de Juan, para la gloria del Señor. Amén. El Evangelio de Juan, hermano, que en todos los capítulos, acuérdese de eso, en todos los capítulos muestra y revela a Cristo como Dios. Hay gente que a mí me decía, a ver, ¿dónde dice que Cristo era Dios? Hay muchas citas bíblicas, pero yo le decía a un varón, todo el Evangelio de Juan, desde el primer capítulo hasta el último, revela la divinidad de Cristo. Todo el Evangelio de Juan es el único Evangelio quizá que revela parte por parte toda la divinidad de Cristo, pero en todos los capítulos aparece la divinidad de Cristo. Aleluya. Hay mucha gente que lo niega, pero digo, Dios, habla ahí, habla acerca de eso. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1, vamos a darle lectura, hermano, como base de esta palabra, de esta predicación, del verso 1 al versículo 7. Les recuerdo que el tema se llama nacer de nuevo, alabado sea Jesucristo. Amén. Juan capítulo 3, versículo 1 al 7, ¿ya lo encontró? Lo leemos todos juntos con toda reverencia porque es palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva por título Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vaya analizando. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bendito sea Dios, puede tomar su lugar. Alabado sea Jesucristo, bendito sea el Santo de Israel. Yo creo que Dios está aquí, hermano. Amén. Que su presencia es en este lugar. Lo he dicho y lo recalco en esta noche. El Señor dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Pero reitero una vez más, no se refiere al número, se refiere a la unidad. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Porque hay una frase, y lo repito una vez más, que dice juntos pero no revueltos. Pero la Biblia dice, si 1 o 2 se juntan en mi nombre, en unidad de mi nombre, para alabarme, glorificarme, ahí estoy yo en medio de ellos. Bendito sea Jesucristo. Y vamos a tocar, hermano, parte de lo que es esta enseñanza que nosotros hemos recibido, de que el hombre puede ser transformado, de que el hombre puede ser renovado, de que el hombre puede cambiar. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es especialista en tratar con corazones y renovarlos, alabados a Jesucristo. Dios cambia a personas, y lo vemos a través de la palabra, que jamás pensaríamos que podían cambiar. Ese es el poder que Dios tiene en la vida del hombre. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Dios es especialista en transformar corazones y darle un cambio radical a nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Los que ya tenemos un tiempo en el camino de Dios, hermano, estamos seguros y estamos convencidos de que no éramos los mismos antes de conocer a Cristo.
o incluso cuando llegamos a Cristo veníamos de una manera y Dios nos fue transformando. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Él tiene el poder de cambiar el corazón, de convertir el alma del ser humano. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Jesucristo. ¿Cuántos lo creemos? Sí, amén. Por eso Gloria cuando a Dios. usted y yo veamos un caso que es difícil de cambiar, no tire la toalla, no diga ya no tiene solución, ya no tiene remedio, porque Dios lo puede cambiar. Le decía hace un tiempo, hermano, yo testifico que cuando empecé yo el ministerio, cómo predicaba yo, de una manera distinta a como predicaba yo ahorita. Y a veces uno como predicador, como pastor, quiere cambiar a las personas uno por su cuenta. Hasta que en una ocasión, en oración, en una madrugada, yo sentí que Dios habló a mi corazón y me dijo unas palabras bien claras. Y Él me dijo, tú encárgate de predicar mi palabra, de lo demás yo me encargo. Porque la labor que nosotros tenemos es predicar la palabra. Y el que cambia los corazones no es el hombre, sino es Dios, por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Por eso cuando vemos casos perdidos, ya no tiene solución, ya no tiene remedio, a esos escoge Dios. Por eso va el Señor, para mostrar en ellos el poder y su grandeza. Alabado sea Jesucristo. Amén. Yo le digo porque hay muchas personas que así piensan. Ya no tiene remedio, ya no haga nada por él. Pero Dios tiene un propósito para cada vida. Alabado sea Jesucristo. No importa, ¿verdad?, el nivel social, no importa en qué momento, en qué situación, en qué circunstancias se encuentre uno. Dios tiene poder para transformar al ser humano. ¿Cuántos alaban al Bendito Señor? sea Dios. Por eso la gente se admira. Oye, ¿cómo es que cambiaste? No le han dicho así. Si no eras el mismo, ¿cómo es que fuiste transformado? ¿Cómo es que fuiste renovado? ¿Cómo es que cambió tu mentalidad? Y es porque hubo en nosotros un nuevo nacimiento. Alabado sea Gloria Jesucristo. a Dios. Amén. Hay una frase por ahí que dice, ¿verdad? Dios nos cambia el ser interno, nos cambia el alma, pero nos deja, ¿verdad?, el rostro como testimonio. Dice, alabado sea Jesucristo. Porque hay un cambio en nosotros. Bendito sea el Santo de Israel. Dios. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea el Ya no Señor. somos los mismos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y de eso yo quiero hablarle el día de hoy, porque hay un cambio posible en Cristo Jesús. Bendito sea el Santo de Israel. ¿Ah? Para todos aquellos que piensan que ya no pueden cambiar, sí se puede cambiar en Cristo. Amén. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Y los que menos pensamos son los que, mire, Dios usa. Los que menos pensamos son los que Dios levanta, los que Dios honra, porque Dios tiene planes preciosos para todos. Alabado sea Aleluya, Jesucristo. gloria a Y Dios. quiero hablarle un poquito acerca de eso, hermano, basándome en estas citas bíblicas, ¿verdad? Voy a tomar un tiempo, no me voy a prolongar mucho, pero quiero que esté atento. Basándome en el Evangelio de Juan, capítulo 3, para la gloria del Señor. Juan, el apóstol amado, aquel que recostaba su cabeza en el pecho del maestro, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Aquel que fue llevado a Patmos para sufrir la muerte ahí, a esa isla donde también tuvo que ser esclavizado. Juan, ¿verdad que se dice que era el más joven de los apóstoles? Y que Juan, ¿verdad?, cada que narra acerca de Jesucristo lo explica con lujo de detalles. Un discípulo que amaba al maestro, que estuvo ahí presente hasta el día, ¿verdad?, que él llegó a la cruz. Un hombre que tuvo la revelación también de los últimos tiempos. Un hombre amado por el Dios Todopoderoso. Aleluya. Al cual se le conocía como el discípulo amado también. Bendito sea Jesucristo. Amén. Y relata una historia que yo creo que ya nosotros hemos escuchado, pero que sin duda alguna es de bendición, porque vemos cómo Dios transforma al hombre. No importa qué tan duro sea, no importa qué tan intelectual sea. ¿Cuántos conocemos a personas que decían que eran ateos, por ejemplo, y ahora predican de Jesucristo? ¿Cuántos negaban la existencia del Dios Todopoderoso y ahora hablan de aquel que transformó su vida, su mente y su corazón? Bendito sea Jesucristo. Gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 1 al 7 nos menciona un encuentro, y el encuentro se da, hermano, que está en este lugar y quien está escuchando esta palabra, quien vaya a escuchar esta palabra, entre nuestro Señor Jesucristo y un hombre llamado Nicodemo. Bendito sea Jesucristo. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿quién era Nicodemo? ¿Qué pasó cuando él vino al maestro? ¿Su vida siguió siendo la misma o su vida fue transformada? Yo le voy a hablar un poquito acerca de eso, porque ciertamente la Biblia no habla mucho de Nicodemo. No sé si usted ha estudiado la Biblia. La Biblia no menciona mucho a Nicodemo, pero sí menciona cosas muy importantes de él y cómo Dios transformó su corazón. Y de eso vamos a hablar un poquito en esta noche. ¿Quién era Nicodemo?
Juan capítulo 3, versículo 1. ¿Verdad? Por aquí va a decir nuestra hermana quién era. Dice, había un hombre de los que menciona que era fariseo. Un fariseo. ¿Quién era un fariseo, hermano? La Biblia lo menciona como un hombre estricto, un hombre que se apegaba a la ley, pero un hombre sin misericordia, sin amor, porque el Señor reprendía a los fariseos. Decía, tú llevas al pie de la letra la ley, y no está malo que tú seas justo, que tú seas recto, pero en tu corazón también debe de haber amor, justicia y misericordia. Alabado sea Jesucristo. De hecho, el fariseo, hermano, usted puede verlo a lo largo de los evangelios, era una persona religiosa pegada a la ley, pero que no tenía una intimidad con el Dios Todopoderoso. Alabado sea Jesucristo. De hecho, la traducción significa, fariseo significa separado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y usted puede leer varios ejemplos, como aquel hombre que subió a orar, ¿se acuerda? Del fariseo y el publicano. Dice la Biblia que el fariseo oraba, ¿con quién dice? Consigo mismo. El publicano reconoció su falta y regresó a su casa justificado por la humillación que tuvo delante de Dios. Pero el fariseo dice que se elogiaba a sí mismo, estaba lleno de ego, estaba lleno de orgullo, y la Biblia nos enseña que Dios no atiende a aquel que está lleno de orgullo en su corazón, sino al humilde. ¿Cuántos alaban al Señor? La Biblia dice que este Nicodemo era primero fariseo, bendito sea Jesucristo. Dice que se llamaba Nicodemo, un principal, importante, influyente, reconocido, distinguido dentro del pueblo de Israel, que incluso se dice que era parte del Sanedrín, de los que dirigían al pueblo judío. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted y yo podemos entender, hermano, ¿verdad? Que a diferencia de que en México se rige por la democracia, supuestamente cada uno vota y se elige a un gobernador, a un presidente. En Israel no es así, sino que el conjunto de sacerdotes son los que tienen el mando de la nación. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea Jesucristo, bendito sea el Dios Todopoderoso. Por eso al gobierno de Israel se le conoce como un gobierno teocrático. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Si está aquí o no está aquí? Sí, amén. ¿Quién era Nicodemo? No era cualquier hombre. Era un conocedor de la ley. Era un hombre que sabía las escrituras. Era un hombre principal, distinguido, reconocido, importante en el pueblo judío. Sigue diciendo. Fíjese lo que sigue diciendo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Qué dice? Como maestro. ¿Y por qué se dio cuenta que Jesús era maestro? Ponga atención ahí. Sí, mire, ¿se acuerda que en una ocasión, cuando vieron que Jesús enseñaba, algunos decían, ¿de dónde saca tanta preparación? ¿Cuántos se acuerdan? Y aquí vemos que Nicodemo, un hombre maestro, conocedor, está reconociendo a Jesús como maestro. No cualquiera podía reconocer a Cristo como maestro. Fíjese lo que está diciendo. Pero ¿qué característica dio Nicodemo de Cristo? Dice: yo sé que aunque no te he visto, verdad, con los maestros, con los rabinos, tú vienes como maestro de parte del Señor. Porque el que da la enseñanza, el que da el llamado, el que da la letra, se llama Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Es como en los ministerios, ¿verdad? Hay quien piensa que por ahí en el instituto ya va a poder ser maestro, pero el don, el ministerio viene de arriba. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice: sabemos que tú viniste de Dios como maestro. Dice, ¿por qué le dijo eso? Fíjese qué precioso. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Alabado sea Jesucristo. Un hombre principal de Israel, un maestro de la ley, importante. Tenía conocimiento sin fin. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero ¿qué cree? Carecía del conocimiento de Dios. No es lo mismo conocer la letra. Alguien dijo, no es lo mismo conocer la Biblia que conocer al Dios de la Biblia. No es lo mismo llenarnos de la palabra que conocer al que formó, al que creó la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? No es lo mismo teoría que práctica. No es lo mismo conocimiento que experiencia. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Aleluya. El apóstol Pablo dijo: todo me es basura, ¿verdad? Y aunque el apóstol Pablo era fariseo, era conocedor de la ley, él decía: lo que ahora yo conozco de Dios, yo lo había leído, pero ahora lo conozco, y ese conocimiento, esas experiencias con Dios, yo no las cambio por nada. Nicodemo conocía la ley, pero no conocía a Cristo.
Nicodemo conocía la letra, pero no conocía al Dios vivo. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia de una persona que ha conocido a Cristo y una persona que no ha conocido al Dios Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Él tenía una intriga, dice la palabra. Usted puede seguir leyendo. Aleluya. Él miró en Cristo un ejemplo. Y él quería aprender sinceramente de Jesús. ¿Verdad que sí? Él sinceramente quería aprender, no de cualquier maestro, sino ahora del maestro de maestros. Él quería aprender del verdadero ejemplo, la palabra viva, alabado sea Jesucristo. Pero tenía un problema que le daba vergüenza, porque él era conocido. Él no era cualquiera en el pueblo. Él era una persona importante. Y él tenía vergüenza de hacer pública su fe. Porque recordemos que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, aquel que declaraba la fe en Jesucristo era expulsado de las sinagogas, hermano. Si alguien decía, ¿se acuerdan de aquel hombre que estaba ciego? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Cristo los sanó de la vista? ¿Sí se acuerdan? Que después iba en el templo, lo interrogaron, le dijeron, y después dice que Cristo lo halló porque lo habían expulsado de la sinagoga, porque él había hecho ya pública su fe en Cristo. Reconocer su fe en Jesús no era fácil en esos tiempos, porque lo iban a expulsar de la sinagoga. Imagínense la vergüenza para él, humanamente hablando. Entonces él dice que se acercó de noche a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe para qué buscó a Cristo? Para ayudarse a sí mismo. Porque él conocía la palabra, pero él no podía ayudarse a sí mismo. Y él se acerca al Señor y le empieza a preguntar. Aleluya. Miren el versículo que sigue, ¿verdad? Cuando Cristo cuando le está diciendo que nadie puede hacer las señales si no está Dios con él. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo, o sea, lo que tú has visto, las señales, lo que viene de Dios, dice, de cierto te digo, que el que no naciere, ¿qué? De nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú estás en ese proceso, le dijo. Nicodemo le dijo, tenía una intriga. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Usted qué piensa? Porque allá habla del nuevo nacimiento. Él se acercó a Jesús, ¿por qué? Porque él quería ayudarse a sí mismo. Porque aunque Nicodemo conocía la ley, él veía el poder que tenía Cristo. Él veía los milagros que eran hechos por sus manos. Él veía cómo Dios se glorificaba a través de la humanidad de Jesucristo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y se acerca y le dice, oye, yo sé que tú eres maestro, pero el llamado que tú tienes, la enseñanza que tú tienes, no es como la nuestra. Yo veo que tú enseñas y predicas la ley, y al predicar la ley hay milagros, hay sanidades, hay liberaciones. Él se admiró del ministerio de Cristo. Amén, y él dijo que él estaba intrigado por eso, y Cristo le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Aleluya. Más adelante, fíjese que hay dos cosas que me llaman la atención. Sigue diciendo, aleluya, después de que le preguntó, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, ¿verdad? Hablando acerca del bautismo de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver el reino y otra cosa es estar en el reino de Dios. Acuérdese de eso. Cuando, hermano, yo me convertí, yo empezaba a meditar acerca de esta palabra. Cuando uno empieza en el camino del Señor, empezamos a ver la gloria de Dios. Dios le estaba ya abriendo el entendimiento a Nicodemo. Nicodemo ya se estaba dando cuenta de quién era Jesús. Y le dice Jesús, si tú estás naciendo de nuevo, empiezas a ver la gloria de Dios. Pero tú necesitas nacer de agua y nacer del Espíritu. Que el Espíritu Santo te transforme para que tú puedas ser un instrumento de gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver la gloria de Dios. Porque Dios no usa cualquier vaso, sino a vasos que han sido renovados y transformados. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay gente que quiere ser instrumento de Dios, pero sin santificación. Hay gente que quiere ser usado por Dios, pero sin cambiar. Eso es imposible. ¿Cuántos alaban a Cristo? Aleluya. Amén. Le dice ver el reino y entrar en el reino de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Fíjese, le hace una pregunta, porque la pregunta que le hace Nicodemo, ¿verdad? Dice, ¿puede acaso el hombre entrar de nuevo en el vientre de su madre? Y para nacer por segunda ocasión, ¿puede acaso entrar en el vientre de su madre para nacer de nuevo? Le hace una pregunta. Nacimiento, ¿verdad? Él está hablando acerca del nacimiento natural. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
¿verdad? Donde el pequeño se gesta, está en el vientre de la mamá y dura 9 meses su proceso hasta que nace. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces Nicodemo está hablando, hermano, del nacimiento porque él está viendo con los ojos naturales, pero Cristo le está hablando de un nacimiento espiritual. Miren, fíjese, le voy a dar la diferencia. A mí me llamó la atención esto y le voy a dar la diferencia del nacimiento natural y el nuevo nacimiento, porque estaban en dos sintonías distintas, Nicodemo y Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Nacimiento es el momento en el que termina el proceso de gestación y emerge un nuevo ser vivo. ¿Está de acuerdo conmigo? Ese es el nacimiento natural. A eso se refería Nicodemo cuando dijo: voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre y voy a volver a nacer. A eso se refería. Pero Cristo, mire, aleluya. Por eso Nicodemo decía: entraré de nuevo al vientre de mi madre. A diferencia, fíjese bien, a diferencia del nacimiento normal, que es donde termina un proceso, que termina el proceso de gestación. ¿Está de acuerdo conmigo? A diferencia, hermano, el nuevo nacimiento del cual está hablando Cristo, el nuevo nacimiento, dice, es el momento en que comienza una vida, pero hablando espiritualmente. El nacimiento normal del que hablaba Nicodemo es cuando termina un proceso de gestación. El nuevo nacimiento es cuando empieza la vida espiritual de cada creyente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fíjese la diferencia, ¿eh? Por eso Nicodemo decía: puedo entrar y nacer de nuevo. Y Cristo le dijo: tienes que nacer de nuevo. O sea que tienes que cambiar. No es que vuelvas a ser gestado, sino que empieza un proceso de transformación espiritual. Alabado sea Jesucristo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios, hermano? ¿Cuánto le dan un aplauso al Dios Todopoderoso en esta hora? Déselo con gozo, con alegría, porque Él merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Ese es el nuevo nacimiento. No entramos de nuevo al vientre, empezamos un proceso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. El hombre ya no es el mismo cuando viene a Cristo. Yo analizo, hermano, ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Y algo que yo le quiero decir y le quiero enfatizar en esta noche: no hay un hombre en la Biblia que haya tenido un encuentro verdadero con Cristo y hubiera seguido siendo el mismo. Cada hombre que venía a Cristo era transformado cuando venía con su corazón por delante. Amén. Cuando hablamos, hermano, del crecimiento de esta vida nueva en Cristo Jesús, espiritualmente hablando, adoptamos un modelo de carácter, de conducta y de principios. Ya nuestro ejemplo, ya no traemos los genes, ¿verdad?, de nuestro padre, así humanamente hablando, sino ahora traemos el carácter, la disciplina, los hábitos y los principios de aquel que nos ha dado un nuevo nacimiento espiritualmente, que se llama Cristo. Amén. Por eso aquel que dice que nació de nuevo, ¿a quién se tiene que parecer? A Cristo, así de sencillo. ¿Ah? Por eso llamarse cristiano no es cualquier cosa. El nombre que va por delante es el nombre de Cristo, acuérdese de eso. Hay gente que hasta se avergüenza de que le digan cristiano, cuando es un privilegio que nos digan que somos cristianos. Sí, es un privilegio, hermano, porque aleluya, nos están diciendo que nos parecemos a quién. A Cristo. La pregunta es: ¿qué tanto nos parecemos a Cristo nosotros? Si nos pareceremos a Él. Bendito sea Empezamos Dios. El proceso del nuevo nacimiento, porque esa es parte de nuestra doctrina como hijos de Dios. Alabados a Jesucristo. Gloria a Dios. Esto es posible, este nuevo nacimiento es posible, aleluya, primero al creer en Cristo. Nadie puede darnos esa facultad, nadie más que Cristo. Amén. Al poner nuestra fe en Jesucristo, viene una transformación en nosotros. Y lo segundo, hermano, ¿cómo es posible este nuevo nacimiento? Al vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Amén. Alabado sea Jesucristo. Amén. Y yo quiero en esta hora, hermano, mencionarle rápidamente, porque mire, yo creo que no somos los mismos desde que conocimos a Cristo. No somos iguales. Ha cambiado nuestra vida, es diferente, ya no es la misma. Aquel que viene a Cristo con todo su corazón, Dios empieza a trabajar en él. Hacemos una oración por fe, recibimos el sacrificio, le pedimos que sea nuestro Padre y empieza el cambio en nosotros. Por eso cuando alguien tiene el deseo, Dios lo transforma, Dios lo cambia, Dios tiene poder. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Santo de Israel. Gloria a Dios. Quiero mostrarle rápidamente, hermano, 4 cosas, rápidamente, que producen en nosotros el nuevo nacimiento cuando venimos a Cristo. ¿Ah? Miren, la presencia de Dios produce en nosotros algo que tiene que marcarse, que tiene que ser visible. Hace tiempo yo predicaba un mensaje. ¿Se acuerdan cuando David
volvió a retomar el arca que habían robado los filisteos. ¿Cuántos se acuerdan? Que se la habían robado y trajo el arca, y dice que la llevaba. Él vio las plagas hecho con los filisteos y todo eso, lo que había pasado. Y la Biblia dice que lo llevó a 2 casas antes de llevarlo a la fortaleza de David, o la ciudad de David. Lo llevó a casa de un hombre llamado Abinadab, ¿cuántos se acuerdan? Y un hombre llamado Obed-edom Geteo. La Biblia dice que en la casa de Abinadab, hermano, estuvo ¿cuántos años? 20 años, si no mal recuerdo, ¿verdad? 20 años, por ahí, no recuerdo bien exactamente, pero parece 20 años. Y en la casa de Obed-edom Geteo estuvo solamente 3 meses. Y la Biblia dice que cuando estuvo en la casa de Abinadab, años pasaron y no sucedió nada. ¿Está de acuerdo conmigo? No sucedió nada. Y cuando la llevaron a la casa de Obed-edom Geteo, la Biblia dice que estuvo 3 meses y Obed-edom fue prosperado y bendecido en todo. ¿Cuántos alaban al Señor? A mí siempre me llamó la atención eso. Fue uno de los primeros mensajes que di hace años que me convertí. Y entonces yo dije, Señor, ¿cuál fue la diferencia? Porque el que tuvo más tiempo tu presencia, porque eso representaba el arca, la presencia del Dios Todopoderoso, no fue bendecido. Si tu presencia bendice, y aquel que lo tuvo 3 meses, ¿cómo es que fue bendecido a tal grado que David dijo, ahora sí me traigo el arca? Y se fue danzando y se fue dando vueltas y alabando al Dios Todopoderoso. Analizando, hermano, la genealogía de cada uno, la diferencia es que Obed venía de la descendencia de los levitas, cuando se alaban al Señor. ¡Aleluya! Y Obed sabía lo que tenía en su casa. Obed sabía que tenía la misma presencia de Dios. Y dijo, cuando llegó a su casa, yo me imagino que la valoró, empezó a adorar, empezó a bendecir, y Dios lo prosperó. La presencia de Dios tiene que marcar una diferencia en nosotros. Tenemos que ser distintos porque está obrando en nuestras vidas cada día. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Jesucristo. Aleluya. Hay cosas que producen en nosotros el nuevo nacimiento. Primero, ¿qué produce en nosotros? Produce primero, hermano, un nuevo corazón. Alabado sea Jesucristo. Amén. Ezequiel dijo que Dios quita un corazón de piedra, ¿verdad? Y ahora pone un corazón de carne. Pero este corazón tiene 2 características. ¿Verdad? Que estaba yo meditando y estaba analizando cómo nuestro corazón sin Cristo, ¿verdad? Que es rebelde, es desobediente. Es un corazón que no se somete, un corazón duro, porque así lo dice la palabra. Pero cuando Dios viene a nuestras vidas, dice que lo primero que Dios hace es que nos da un nuevo corazón. Y este corazón, hermano, está dispuesto a amar y a vivir solo para Dios. El corazón que teníamos anteriormente no tenía ese deseo. Cuando venimos a Cristo, ¿sabe qué hace? ¿Qué pasa en nuestro corazón? Que ahora nuestro amor solamente es para Dios. Nuestro tiempo es para Dios. Nuestra vida es para Dios. Nuestro ser es para Dios porque amamos a Dios. Aleluya. Y estamos solamente dispuestos a amar y a vivir solo para Dios. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Amén. Porque ya le pertenece nuestra vida al Señor. Porque ya es lo primero para nosotros, ya lo más importante para nosotros. Ya no podemos hacer lo que querramos si no ponemos a Dios por delante. ¿Te agrada, Señor, lo que voy a hacer? Lo hago porque yo vivo para ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo vive. Por eso cuando venimos a Cristo empieza el nuevo nacimiento y la gente dice, oye, ¿por qué cambiaste? ¿Por qué ya eres diferente? ¿Por qué ahora puro de Dios hablas? A mí me decían muchas personas cuando recién me convertí, me decían, es que puro de Dios habla usted. Puro de Dios hablas, porque de la abundancia del corazón habla la boca, así de sencillo. Y si Dios nos ha transformado, Dios nos está cambiando, no vamos a hablar de otra cosa que no sea de Dios, porque nuestro corazón quiere hacer su voluntad y solamente quiere amar a Dios. Aleluya. ¿Usted cree que los apóstoles, hermano, la gente de la iglesia primitiva, yo le decía, hombres que fueron quemados, que los amarraban, que les prendían fuego, los quemaban vivos y decían, niega a Jesucristo y te dejamos vivir? Decían, no lo voy a negar. Aquellos que murieron, hermano, en el Coliseo por los leones, despedazados juntamente con sus hijos, la gente decía, ¿qué tienen esos hombres? No hemos llegado nosotros a ese grado. Bendito sea Dios. No hemos llegado nosotros a esa etapa. Pero póngase a meditar qué tenían esos hombres. Porque es que decían, yo no voy a negar a mi Dios independientemente de lo que venga. Porque el corazón de ellos había nacido de nuevo. Cristo vive. Y ahora solamente querían hacer la voluntad de Él. Aleluya. Solamente querían hacer la voluntad de Dios. Alabado sea Jesucristo.
Algo que produce en nosotros el nuevo nacimiento. Punto número 1 es un nuevo corazón dispuesto a amar y a vivir solo para Dios. Punto número 2. Aleluya. ¿Ya? ¿Sabe también qué produce en nosotros, hermano? Un nuevo carácter. ¿Quién vive? Cristo. ¿Ya? Hay gente que dice, no, yo así nací y así me voy a morir. Yo no puedo entender a un cristiano amargado, alguien que conoce de Dios deprimido, desanimado. Yo no lo puedo entender, ¿eh? Yo no lo puedo entender. Decía el coro hace rato, bendecido, muy bendecido, ¿eh? Bendecido porque Cristo vive en mí, ¿verdad? ¿Ya? Dice, si alguien te pregunta por ahí cómo estás, bendecido, hermano, contento, feliz porque Cristo vive en mi corazón. Aleluya. Gloria a Él Cristo, nos da un nuevo aleluya. carácter. Hay gente que era muy enojona cuando no conocía a Cristo. Gente que vivía en amargura, en depresión, pero viene a Cristo y cambia ¿qué? Su carácter. Así es. Ahora ya es amoroso, ya es tierno. Verá el varón que era machista, ahora es atento con la mujer porque ya cambió su carácter. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Ya? La mujer que no quería hacerle caso al marido, atenderlo, ahora ya lo atiende porque ya cambió su carácter. ¿Cuántos dicen gloria Aleluya. al Señor? Bendito ¿Y qué es el Dios. carácter? Mire, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que tenemos una nueva personalidad y encontramos nuestra verdadera identidad. Ya no estamos buscando a quién parecernos, ya encontramos el modelo perfecto que es Jesucristo. Amén. Tenemos una personalidad que va a demostrar que Cristo vive en nuestro corazón y tenemos una identidad como hijos de Dios. Alabados a Jesucristo. Bendito sea Dios nos da Dios. un nuevo corazón, nos da un nuevo carácter. Bendito sea Jesucristo. Tercero, nos volvemos agradecidos también. Porque el que tiene a Cristo en su corazón, hermano, ¿cómo vive? Agradecido. Sí, amén. Por el simple hecho de amanecer ya es un motivo para darle gracias. Porque tenemos el pan sobre la mesa, damos gracias. ¿Verdad? Hay gente que ha entendido mal las peticiones delante del Señor. Y yo cuando platico con las personas, Cristo nunca enseñó, hermano, acerca del materialismo. Siempre habló del agradecimiento, el agradecimiento al Padre y verdad, y de buscar primeramente hacer la voluntad de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Incluso el Padre Nuestro, un día le hacía una pregunta a un varón. Yo le decía, dime cuántas peticiones materiales trae el Padre Nuestro. ¿Cuántas? ¿Cuántos se lo saben? A ver cómo va. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿Ya? No santificado estamos sea tu rezando, estamos nombre. meditando el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero qué, hermano, ¿cuál es la única petición material que trae ahí? ¿Sabe cuál es? Dice, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. ¿Dónde dice? Dijo el Señor, este es el ejemplo que te doy. Pide una casa, pide un coche más grande. No digo que sea malo, no. Pero el hombre pierde el enfoque, pierde el propósito de Dios porque se enfoca en lo material. Sí, Cristo dijo, ¿verdad? Con que no te falte el pan de cada día, sea agradecido. El apóstol Pablo dijo que si tenemos sustento y abrigo, seamos agradecidos. También él lo dijo a la iglesia en Tesalónica, que siempre demos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así es, amén. Estemos como estemos, gracias Dios. Gracias Señor. Pero antes no éramos agradecidos con el Señor. El hombre que no tiene a Cristo busca más y más y más, pero el que tiene a Cristo ya es agradecido. Bendito No solamente sea Dios. tiene un corazón diferente, tiene un carácter diferente, sino que vive la gratitud en su corazón. Aleluya. David le decía a su alma, bendice alma mía a Jehová, bendícelo, ¿verdad? Y bendiga todo mi ser su santo nombre. No te olvides de la sanidad, de las cargas que te quitó, de los problemas que alejó de tu vida. Sé agradecido. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque eso es el que ha nacido de nuevo, se vuelve agradecido. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Gloria Un a nuevo Dios. corazón, un nuevo carácter. Nos volvemos agradecidos, hermano. Y cuarto, ¿sabe qué hace el nuevo nacimiento también? Cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, empieza el proceso de una vida espiritual. Y si algo le importa al Señor, que también es parte de nuestra doctrina, es nuestra santificación. Porque algo que hace el nuevo nacimiento es también que viene a santificarnos. Bendito Amén. sea Dios. Viene a quitar cosas de nuestra vida que no le agradan al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Venimos a Cristo, hermano, y empezamos a despojarnos de todo pecado. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, si tienes esta promesa de que Cristo iba a andar entre ustedes, Dios iba a moverse, iban a ser el pueblo y Él iba a ser su Dios, santifíquense de toda contaminación de carne y de espíritu.
Porque el Señor prometió habitar un pueblo santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso hace el nuevo nacimiento. ¿Por qué cree que el que conoce a Cristo, si antes se emborrachaba, ya no quiere emborracharse? Si antes se drogaba, ya no quiere drogarse. No es que esté señalando a estas personas, porque el que tiene un vicio, una adicción, es porque hay un vacío en su corazón. Y debemos de entendernos que ellos no tienen a Cristo, nosotros lo tenemos. Y gracias a Dios que nos sacó de ahí. Yo le decía, cuando yo veo un caso así, a mí me conmueve, porque digo, pudimos haber sido nosotros. Sí, amén. Cuando vemos a alguien, hay gente que no le predica a los que están en las calles. Hay gente que no le predica a los que andan en las drogas, porque dicen incluso hasta se lo merecen. Pero ¿quién es usted o yo para juzgar? ¿Qué tal que hubiéramos sido nosotros? Solamente que Dios tuvo misericordia de nuestras vidas. Solo que Dios tuvo compasión de nosotros y seguimos vivos. Yo le digo a mi esposa, si Dios no hubiera llegado a mi vida, ¿qué hubiera sido de mí? Pero Dios tuvo misericordia que estamos todavía de pie. ¿Cuántos alaban al Señor? Venimos a Cristo y el Espíritu Santo nos empieza a santificar. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Nos da la capacidad de vencer la tentación. Porque ser tentado, hermano, es algo que suele pasar. Yo creo que todos los que estamos aquí, incluso el enemigo es tan, ¿verdad? ¿Cómo se podría decir? Tan descarado, que quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo, pero Él lo venció con la palabra. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Bendito Amén. sea Dios. Nos da la capacidad de vencer la tentación y vivir apartados del pecado. No somos perfectos, pero nuestra vida va cambiando, se va santificando, porque estamos en un nuevo nacimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Jesucristo. Nacer de nuevo, hermano, nos da un cambio radical en todas las áreas de nuestra vida. Yo le digo, por eso la gente dice, ¿y cómo es que cambiaste? ¿No? Si le han dicho así, gloria a Dios, si no, entonces hay una alarma, ¿va? Pero nos dicen, ¿cómo es que cambiaste? ¿Cómo es que ya no eres como antes? Si tú eras esto, eras aquello, ¿cómo es que ya no lo haces? Porque Cristo vino a mi corazón. Porque ya no actúas de esa manera como actuabas antes. Porque Cristo entró a mi vida y me ha hecho diferente. Empecé el proceso de nuevo nacimiento. La vida no es sencilla, pero Dios nos ayuda de victoria en victoria. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Jesucristo. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Mire, a mí me llamó mucho la atención este ejemplo de Nicodemo. Y yo le decía al comienzo que la Biblia no habla mucho de él, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Usted puede verlo y meditarlo y aparece aquí y ya habla muy poquito de él en la Biblia. Y yo decía hace un momento, si voy a compartir este testimonio, yo quiero encontrar el propósito de la vida de Nicodemo, que él haya proyectado que verdaderamente Dios tuvo paciencia con él y cambió su corazón. Aleluya. Porque Nicodemo quería aprender del Maestro, aprender de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué creen? Le voy a mostrar una cita bíblica. Nicodemo reconoció su fe, alabado sea Jesucristo. Gloria a Dios. No fue fácil, pero lo hizo. Se atrevió a cambiar, bendito sea el Dios Todopoderoso. Él tuvo el poder de conocer el reino de Dios a través del nuevo nacimiento. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto queremos ser instrumentos de Dios? Sí, amén. Tenemos que nacer de nuevo. Aleluya. Tenemos que cambiar. Y eso es posible en Dios. Sí se puede. Sí se puede cuando el Espíritu Santo entra a nuestras vidas. Él nos va transformando, nos va haciendo distintos, nos va haciendo diferentes. Hay una cita bíblica que a mí me llama mucho la atención y que le voy a invitar para que me acompañe, para que usted vea cómo Dios pudo transformar el corazón de este hombre llamado Nicodemo. Quiero que me acompañe al Evangelio de Juan ahí mismo. El Evangelio de Juan capítulo 19. Yo sentí predicarle esto. Yo no sé con qué esté luchando usted. O si quizá ha pensado, es que yo no puedo cambiar. Mire, hay mucha gente que a mí me dicen, es que yo quisiera cambiar y no puedo. Sí puedes. Sí se puede. Acércate a Dios y Él va a poder hacer las cosas. Él puede hacer las cosas, perdón. Para Él no hay nada imposible. Alabado sea Dios. Juan capítulo 19, versículo 38. Mire lo que dice. Yo encontraba esta cita bíblica y me conmovía. Porque cuando Nicodemo, ¿se acuerda cuando Nicodemo vino a Jesús de noche? Vino como amedrentado, ¿se acuerda? Vino como preocupado, ¿qué iba a decir la gente al ver que él tenía su fe en Jesús? Pero algo pasó en ese encuentro con Jesucristo. Que la vida de Nicodemo ya no fue la misma. Fue transformada, fue cambiada. Ahí empezó el nuevo nacimiento en Nicodemo. Juan capítulo 19.
Y le invito para que se ponga de pie. Si está aquí o no está aquí. Sí, amén. ¿A poco no se siente privilegiado? ¿No nos sentimos privilegiados, hermano? De tener a un Dios que nos transforma, de tener a un Dios que nos cambia, de tener a un Dios que es capaz de cambiar nuestro corazón. ¿Cuánta gente tiene un corazón amargado, dolido, resentido? Pero cuando viene a Cristo dice: Señor, no me gusta tu corazón así. Te lo lastimaron, sí. Te dañaron, sí. Te hicieron duro ese corazón. Pero yo te lo voy a poner otra vez sensible, para que tú puedas amarme a mí, para que puedas hacer mi voluntad. Nos va a dar un nuevo carácter, que a pesar de que nos ofendan, vamos a amar a las personas. A pesar de que nos juzguen, vamos a amar a aquel que nos ha juzgado. A pesar de que la gente no nos desee bien, vamos a bendecirlos, porque ese es el cambio que hay en uno. No es fácil el cristianismo, no es fácil seguir a Cristo, pero vale mucho la pena, porque vamos a orar por aquellas personas que quizás antes nos desearon mal. Dios va a bendecirnos si bendecimos a esas personas. Y nos va a santificar. Aleluya. ¿Cuántas cosas, hermanos? ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Que hay quien tiene obras infructuosas que andan en las tinieblas. Y el apóstol Pablo decía: hay cosas que son hasta vergonzosas. Si nos ponemos a meditar, nosotros venimos a Cristo, nos humillamos, pedimos perdón. Pero ¿sabe qué hace el diablo a veces? Recuerda cosas vergonzosas que hicimos. Porque hay cosas que están escondidas ahí, que son vergonzosas. Y Dios dijo: yo las he borrado, yo las he quitado, yo te he limpiado. Ya no te avergüences más, porque yo cambié, yo te di un nuevo nacimiento. Ese es el poder de Dios. Hay gente que dice: es que, hermano, yo he hecho muchas cosas malas, ¿cómo voy a acercarme a Dios si he hecho de lo peor? Pero Dios te puede cambiar, y Dios va a olvidar todo lo que he hecho, sí, porque Dios tiene poder para transformarte. Aleluya. Juan capítulo 19, versículo 38 al versículo 41. Fíjese lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Por eso qué precioso es, hermano, ¿verdad? Conocer a Cristo, ¿verdad? ¿Me ayudas con ese coro, Andrés, de amarte solo a ti, por favor? Mire lo que dice Juan capítulo 19, versículo 38. Dice así, mire: después de todo esto, de todo lo que pasó, que a Cristo lo latigaron, lo escupieron. Yo, mire, una ocasión, ¿verdad?, yo escuchaba que el secreto de que la iglesia no se olvide de Dios, de que la iglesia ame a Dios, es recordar el sacrificio. Si algo se ha dejado de recordar, ya no nos acordamos es de lo que Él sufrió, las caídas que tuvo. ¿Cuántos se acuerdan esa cruz pesada que cargó? Eso no fue un cuento, eso fue real, y lo hizo por usted y por mí. ¿Qué muestra tan más grande de amor puede haber en alguien por nosotros, hermano? ¿Cómo le pusieron esa corona de espinas? ¿Cómo es que le dieron esos latigazos en su piel, en su cuerpo? ¿Cómo es que hasta la última gota de su preciosa sangre Él derramó? Cuando le fueron a picar el costado, dice que ya no tenía sangre, que salió agua. Todo lo que Él pasó, el tormento, cómo los vasos sanguíneos se le explotaron en el Getsemaní, que sudaba grandes gotas de sangre por la angustia que Él tenía. Todo lo que Él hizo, hermano. Y después de todo este acontecimiento, de todo lo que había pasado, ¿qué cree? En estos versículos, ¿a quién cree que encontramos? Encontramos a Nicodemo. Fíjese lo que dice. 19:38 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Verso 39, fíjese quién aparece ahí. Dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, el que antes se avergonzaba, el que antes no tenía experiencias con Dios, el que antes no sabía nada de Dios, ¿qué cree? Ahora públicamente declaraba que él creía en Cristo. Él había nacido de nuevo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido sacrificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea Dios. Aquel que llegó a Jesús de noche,
aquel que tenía temor de que lo descubriera, aquel que no conocía la palabra, pero no conocía al Dios de la palabra. Después de todo lo que vio, de cómo el Espíritu Santo empezó a trabajar con él, cuando Cristo muere, cuando es dejado allí en esa cruz, él va con este hombre José de Arimatea, porque la Biblia dice que aunque fue crucificado entre los viles, entre los malos, su sepultura fue entre los importantes. Y la Biblia dice, hermano, que cuando este hombre José de Arimatea va y le dice: Pilato, permíteme llevar el cuerpo, darle una sepultura digna al maestro, dice que allí va Nicodemo, porque algo había pasado en el corazón de Nicodemo y él había nacido de nuevo. Cuando alguien nace de nuevo, ya no se avergüenza de su Señor, sí, amén. Ya no se avergüenza de su Dios. Usted y yo, hermano, venimos a Cristo y al principio estamos luchando, batallando, Dios nos va cambiando, pero ahora queremos que la gente sepa que somos hijos de Dios. Alabado sea Dios. No nos da vergüenza, porque amamos al que nos amó primero. Bendito sea Dios. Yo no sé con qué esté luchando en esta noche, pero yo quiero invitarlo para que hagamos una oración.